Estamos de regreso aquí en Noticias Express en CNN Chile porque queremos conversar de un tema que ha sido quizás el más importante de esta jornada. Es el veredicto en contra de Martín Pradenas y para eso vamos a tomar contacto de inmediato con Alejandro Barra, padre de una de las víctimas, Antonia Barra, y que dio origen justamente a este caso y que terminó, al menos en esta jornada, con esta sentencia por parte del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. ¿Cómo está, Alejandro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Muy bien, muchas gracias. Me imagino que, bueno, contento con esta decisión del Tribunal de Temuco. Es un paso adelante y donde se utilizó un concepto que es relevante y que genera quizás aquí de aquí en adelante una jurisprudencia, quizás, que es el tema de la perspectiva de género. Y de esa manera fue resaltado no solamente durante el juicio oral por los abogados intervinientes, sino también durante la misma lectura del fallo. ¿Qué le pareció que se utilizara este concepto para poder definir justamente la situación de Martín Pradenas? Bueno, la verdad es que fue una jornada de mucha emoción, de lograr lo que empezamos a construir desde el Día de la Gracia de nuestra hija, y convencido de que lo que le sucedió fue así. Trabajamos y el resultado hoy día es lo que hicimos antes. El resultado hoy día no es lo que solamente sucedió hoy día o ha sucedido durante el juicio oral. Aquí hay un trabajo muy profesional. Tenemos una responsabilidad, asumimos una responsabilidad, no solamente por los delitos que le ocurrieron a nuestra hija, sino que a las demás víctimas del caso, sino que en el camino nos dimos cuenta que esto es algo habitual, donde las mujeres que son violadas y abusadas no reciben la justicia, ¿ya? Por lo tanto, había que hacer un trabajo en honor a mi hija, en la honra de mi hija, y buscar la justicia y también, ¿cierto?, trabajar cómo logramos que esto sea un referente para facilitar las decisiones en tribunales, para facilitar y darle confianza a las víctimas que denuncian. Ya no es la misma mirada que la defensa trató de inculcar durante todo el proceso. Una defensa arcaica, una defensa que a partir del año 2010 ya se había modificado con una mirada distinta este tipo de delito, ¿ya? Judicialmente me refiero. Por lo tanto, no convencieron a los jueces en todo el proceso. En cambio, nuestras pruebas daban una coherencia al punto en que la convicción fue unánime. Es de verdad un hito en la jurisprudencia, como lo dice, a nivel nacional. Basado en su argumento, Alejandro, me imagino que, tiene que haber sido todo un proceso muy difícil desde el origen. Fueron varios años que se luchó por tener esta decisión por parte del Tribunal de Temuco. ¿Cómo fue todo este proceso para usted, para la familia? Me imagino que tiene que haber sido una situación dolorosa y que además trajo debe haber traído bastantes coletazos para la familia, bastante impacto me refiero. Sí, la verdad es que luego de recibir la noticia de hoy día, ¿cierto?, me di cuenta que tenía una carga tremenda. O sea, hoy día me siento muy relajado como era antes, me siento tranquilo y me siento con una alegría tremenda de haber terminado un proceso y terminado con éxito. No fue fácil, ¿no? Como tú dices, esto fue muy difícil. Un padre que busca la justicia, un padre que tiene que aprender en qué estás, en qué es lo que sucedió y cómo tienes que desarrollar tus actividades para que esto logre un objetivo que es el propuesto, la justicia para mi hija. Y en el camino nos encontramos, pero no se imagina usted, la verdad es que hay mucho antecedente, pero solamente voy a generalizar de que cuando a nosotros como experiencia no se escuchó realmente a esta víctima
para que la investigación fuese completa, fuese completitud. Todo esto está en la ley, ¿ya? Y eso es lo que aprendí, y por eso fui tan exigente. Yo necesito que me dé la justicia, me dé una respuesta, pero de todo lo que sucedió con mi hija, no de una parte, ¿ya? Y el todo, ese fue el que no se consideró. Imagínense que uno, insistiendo, ¿cómo son las otras víctimas? Las otras víctimas, la justicia hoy día no le entrega lo que corresponde legalmente, que es una investigación completa. Aquí se relajaron, aquí alguien se pensó que con esto es suficiente, y eso para mí no basta. Porque si eso nosotros lo dejamos, ¿cierto?, en manos de como opera hoy día el sistema para determinar una investigación, un proceso, la verdad es que deja mucho que desear, ¿ya? Por lo tanto, esas fueron piedras en el camino, y fueron piedras bien grandes que no te permitían caminar, y hubo que tratar de evadirla y seguir adelante. No puedes tú pensar de que la investigación a cargo de la PDI, ¿cierto?, tenga ciertas irregularidades. Y acá se presentó en este caso. Tratamos de solucionar eso, algún inconveniente, pero no lo solucionamos todo. Quedan cosas pendientes. Quedan cosas pendientes que si no solucionamos, ¿ya?, no pueden darse en otros casos de abuso sexual. Víctimas que les sucedan este tipo de delitos deben tener la confianza de que la PDI va a reaccionar de acuerdo a derecho, de acuerdo a la justicia. Tiene que estar tranquila de que la fiscalía, ¿cierto?, va a hacer las cosas, y uno se tiene que quedar en su casa tranquilo. No tiene que la víctima estar, ¿cierto?, encima de todo el proceso para que funcione y dándose cuenta de toda esta irregularidad. Entonces, uno siempre, digo yo, bueno, yo nací para estas cosas tal vez. No todos los papás y no todas las familias van a tener esta forma de enfrentar un problema, ¿ya? Y ahí entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener, ¿cierto?, resoluciones que no se ajustan a lo que realmente sucedió. Y esa ha sido nuestra meta, ¿cierto? Y creo que la hemos logrado, pero no fue fácil. El camino fue muy pedregoso, pero supimos sortear, y como le digo, quedan cosas pendientes que nos interesa de que estas cosas que quedan pendientes, que se modifiquen, se reparen, ¿ya?, para que las víctimas futuras tengan, ¿cierto?, la tranquilidad y se queden en sus casas y no anden pidiendo justicia en ninguna parte, en realidad, más que retomar y vivir su duelo, cosa que empieza hoy día. Claro, dentro de todo este camino, pese a toda la situación y quizás lo pedregoso, como usted señala en su respuesta, que significó justamente todo este tránsito, se acredita finalmente los 5 delitos de abuso, los 2 casos de violación en contra de Martín Pradenas. Quizás ese fue, tal vez cuando usted iba escuchando el relato, lo que leía justamente el juez del tribunal, me imagino que esto generaba algo también, que se fueran acreditando uno a uno estas denuncias que terminan siendo quizás las situaciones que le imputan finalmente y terminan siendo acreditadas por el tribunal y por todo el proceso que se dio para poder llegar hasta este punto, ¿no? Sí, la verdad es que debo ser bastante sincero, y la emotividad es algo que me mueve siempre. La emoción para mí la fabricamos, nosotros debemos manifestar nuestras emociones, ¿cierto? Y cada vez que se resolvía los casos, ¿cierto?, fui llorando y me salían las lágrimas de emoción, pero de alegría. Eso me sucedió, eso lo viví, ¿ya? Por lo tanto, es muy gratificante de tener una ¿cómo se llama?, una experiencia como esta. Debo también manifestar mi tranquilidad, el orgullo, ¿cierto?, que también vi en todo el proceso judicial. Ahí la verdad es que no tengo reparos en cómo los jueces llevaron a cabo todo este proceso, con mucha
precaución de que no dar argumento a la defensa, que lo viene anunciando hace rato, ¿cierto?, de que va a solicitar la anulación del juicio. Entonces, hubo una exigencia del tribunal y nosotros respetuosamente hicimos caso a ello y nos separamos de los medios, nos separamos de todo el mundo, ¿cierto?, de emitir algún juicio para que esto termine como ellos querían. Ellos manifestaron, ¿cierto?, en sus resoluciones cosas que antes no se habían dado. El tema de la perspectiva de género, el mirar de otra forma, este tipo de delitos, creo que ha sido el gran avance en este proceso. Así que durante todo el proceso, desde que inició esto, desde la denuncia, querella, investigación, la audiencia de preparación de pruebas, ¿cierto?, que tengo mis reparos también ahí, pero me quedo con lo último, con esta etapa de 30 aproximadamente jornadas del juicio oral, donde me deja muy conforme la conducta y el comportamiento y, bueno, por supuesto, la resolución que resolvió los 3 jueces que estuvieron a cargo de esta gran responsabilidad, que es una responsabilidad que va a marcar, ¿cierto?, y por eso tanta dedicación, un referente para todos los casos futuros. Alejandro, esto es una primera parte, es un veredicto condenatorio, pero ahora queda la condena. ¿Qué esperan de lo que vaya a suceder el día 26 de agosto a las 2 de la tarde? ¿Esperan que se dé finalmente y que se le acoja la solicitud del Ministerio Público de los 41 años de condena de prisión para Martín Pradena? Sí, la verdad es que esperemos que eso se haga efectivo, ya que también creemos que es un error y nosotros solicitamos hoy día que no se considere esta agrupación de las víctimas para determinar la cantidad de años que le van a otorgar al imputado. A nosotros creo que el agrupar no es un bien. Las personas que tuvieron este delito, las personas son mujeres. Son mujeres que cada una tuvo una experiencia terrible, ¿cierto? Por lo tanto, planteamos no agrupar estos delitos para mejorar la sentencia, disminuir la sentencia. Creo que la sentencia tiene que ser el máximo que nos permita la ley, de acuerdo a los delitos cometidos y abusos, ¿cierto?, a estas mujeres en forma individual. Todavía queda lo más probable bueno, usted me lo mencionaba y lo han mencionado también por parte de la defensa de Martín Pradenas, queda todavía la posibilidad de que ellos soliciten a la Corte de Apelaciones de Temuco la anulación del caso. ¿Espera que esto se produzca? Lo que se va a producir efectivamente es la diligencia que ellos vayan a realizar para que esto suceda, la anulación del caso. Pero créame que detrás mío hay un grupo de 6 abogados muy profesionales, con mucha experiencia, y nos preocupamos de que ningún argumento válido legalmente va a permitir que esto llegue a buen puerto para ellos, para la defensa. Al contrario, es una diligencia que tienen que hacer, es obvio, han hecho tantas cosas, ¿cierto? Una más, nosotros nos da lo mismo, pero no debieran, ¿cierto?, lo pueden acoger, pero el resultado va a ser el mismo que hoy día resolvió acá en Temuco, ¿cierto?, los tribunales. Por lo tanto, tengo la convicción que es un trámite de ellos y ellos tendrán que hacer lo que estimen conveniente. Nosotros ya hemos hecho mucho y ahora seguimos en esto para el día 26, ¿cierto?, para escuchar la sentencia que va a recibir este condenado. Alejandro Barra, padre de Antonia Barra, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile hasta ahora. A ustedes, Felipe, muchas gracias. Con esta entrevista muy importante con respecto a la noticia quizás más trascendental de esta jornada, tomamos una pausa y ya volvemos.